realiza sus actividades al mediodía. Como escuchábamos a Esteban, este 5 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en las que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump se disputan la presidencia. ¿Cuándo vamos a poder tener los resultados? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros Fausto Pretelín, él es analista internacional. Fausto, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Es un gusto mío. Muchas gracias por invitarme. Fausto, a diferencia de Latinoamérica, en los Estados Unidos los votos ciudadanos no definen directamente quién llega a la Casa Blanca. En 2016, para poner un ejemplo, aunque Hillary Clinton venció a Donald Trump con 3 millones de votos ciudadanos, perdió en la votación de los colegios electorales, 304 a 227. Lo mismo sucedió en el 2000 entre George Bush y Al Gore. ¿Cómo se cuentan estos votos en los colegios electorales para entender un poco cómo es el sistema electoral allá? Bueno, en términos sencillos se le puede explicar que son 50 elecciones, es decir, en cada estado hay una elección que es independiente y está en función del número de electores de cada estado. Es decir, un estado como California no tiene el mismo peso demográfico que el estado de Pensilvania y por lo tanto hay una distribución o una sobredistribución en el estado de Pensilvania para de alguna manera como que premiar debido a que es un estado pequeño y al ser muy grande California también tiene pues una buena cantidad de electores, de número de electores. ¿Esto qué significa? Que no es voto popular, como usted lo menciona, sino que de alguna manera es un voto que se reasigna previamente en la cantidad respecto a qué o cuántos votos electorales tiene cada uno de los estados. Ahora, las encuestas han hablado de un empate. ¿Se podría dar un empate técnico o finalmente quien reciba un voto más de los colegios electorales gana la contienda? Bueno, solamente existiría un empate si tuvieran de alguna manera el mismo número de electores. Al ser 570, si no me recuerdo, es un número par, entonces tendría que ser exactamente la mitad para cada uno de ellos. Esto no ocurre, me parece que desde 1800. Podríamos esperar un empate, pero es poco probable. En realidad, el empate ocurrió en las encuestas, o más que un empate cerrado, es un empate técnico con un error estadístico, es decir, con menos de 3% o 3 puntos porcentuales de diferencia entre cada uno de los candidatos. Pero esto no se puede replicar en el número de electores, porque será muy difícil que tengan exactamente la misma cantidad de número de electores. Ahora, una vez que las urnas de los estados se cierren, los medios pueden declarar ya sea a Kamala Harris o a Donald Trump como ganador o los candidatos de los comicios que estén en desarrollo. Mientras que cuando la contienda está muy reñida, como ocurre en esta contienda actual, podría pasar que los medios digan este famoso too close to call o demasiado ajustado para declarar a un ganador. ¿Por qué en esta ocasión se ha cerrado tanto el margen de ganancia entre Harris y Trump? ¿Cuál ha sido la razón? Bueno, empiezo por lo segundo, porque de los 50 estados, en 43 aproximadamente ya está definida quién gana. Solamente son 7 estados aproximadamente las dudas, y esas dudas están con muchos cuestionamientos, es decir, está muy cerrada en esos 7 estados, que son estados bisagra o los estados de columpio, porque en algunos de ellos, como Pensilvania, por ejemplo, hay una diferencia en las encuestas de menos de un punto porcentual. Y de ahí me llevo a la primera parte de su pregunta. Tradicionalmente la agencia AP es la que decía quién había tenido o quién tuvo el mayor número de electores. En esta ocasión, así como ocurrió desde el 2016, y menos en 2020, pero sí desde el 2016, es muy cerrada y no pueden definir quiénes son los que auténticamente ganen. Sí, se necesita el conteo total para poder definir por un número, un puñado de algunos miles de votos o por menos de 1,000 votos, la diferencia que puede existir entre uno y otro candidato.
Se espera que los estados de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin sean fundamentales para aclarar esta victoria, según entiendo, ¿no? ¿Esto se debe a la cantidad de votos electorales que tienen en estos estados o que son estados que no se han definido ni por demócratas ni como republicanos? Las dos, pero yo le daría más importancia a la segunda parte de su comentario, es decir, son estados no definidos, son estados en donde en algún momento gana. Parece que perdimos por un momento la señal. No sé. Ahí está. En Iowa, en Pensilvania, sí, le decía que Pensilvania tiene, se estima el 90% de probabilidad de que quien gane el estado de Pensilvania gane las elecciones. Yo le llamaría, en términos futbolísticos, el gol de oro. El que gane Pensilvania gana las elecciones. Y es increíble que en un país tan grande como Estados Unidos, 270 millones de habitantes, pocos habitantes, es decir, menos de la cantidad de personas que puede caber en un estadio de fútbol, podrían definir el rumbo de las elecciones. Y, por ejemplo, el estado de California, que ha sido históricamente un estado demócrata, sin embargo, ¿ha existido algún índice de movilidad entre los estados azules y rojos? Por ejemplo, en Florida anteriormente ganaban los demócratas, ahora ganan los republicanos. California prácticamente siempre ha sido los últimos 50 años de los demócratas. Sí hay estados que están oscilando, por ejemplo, Iowa en las 3-4 pasadas elecciones ganaban los republicanos y hay estadísticas o encuestas que dicen que va a ganar los demócratas en estas elecciones por 3 puntos porcentuales. Esto sería una muy buena noticia para Kamala Harris. Entonces, digamos que la transición entre uno y otro partido pues lleva algunos años de considerarse. Arizona es republicano, pero cada vez menos votan por los republicanos. Sin embargo, es muy factible que hoy gane Donald Trump en ese estado. Ahora, ¿qué significan estas votaciones para Latinoamérica en un contexto en que ambos partidos han intentado llevarse también el voto latino? Bueno, es muy importante, hay una influencia muy clara. Le hablo de México, por ejemplo, tiene una influencia total por parte de Estados Unidos, en el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos en el siglo pasado se le criticaba mucho porque metía las manos en los países, tenía mucha injerencia en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Cuba, por supuesto. Pero hemos visto en los últimos años, yo diría que desde Barack Obama, que hay un descoplamiento de Estados Unidos en América Latina. Obviamente hay excepciones, pero es claro que sí tiene un poder de gravedad, ¿no? Como si fuera una ley de la gravedad, lo que ocurre en Estados Unidos respecto a América Latina y en todo el mundo, hay que decir. ¿Y cómo, Fausto, nos explicamos el ascenso que ha tenido Trump, aun cuando perdió la reelección y está siendo procesado penalmente? Sí, es un delincuente. Yo creo que de alguna manera es un poco la erosión de la democracia, la credibilidad de la democracia. Francis Fukuyama decía en Estados Unidos el siglo pasado que ya no tenía competencia la democracia, sistemas autócratas, pero en realidad llega un presidente que en su momento era un outsider, un personaje que en el 2016 provenía de los negocios y no de la política, y la mayor parte de los estadounidenses voltearon a verlo a él como un personaje distante de Washington, distante de las dinastías de Washington, de las élites de Washington, y él empezó a encantarles debido a que tenía un discurso crítico contra las élites políticas en Estados Unidos y pensaba que la historia de Estados Unidos en el siglo pasado fue la mejor como potencia, y esa lo vincula inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos no era un país que de alguna forma incentivaba por un libre comercio, por la democracia a nivel internacional, que le ayudó a convertirse en una potencia. Eso era, de alguna manera, pues llamaba mucho la atención que en el año 2015-2016 existiera un personaje como Trump, y hoy, 8 años después, insiste que quiere ser presidente, y la mitad de la población, al menos en Estados Unidos, lo voltea a ver y le aplaude. Fausto, ¿y tendremos una fecha para saber quién es el presidente de los Estados Unidos? ¿Una fecha definida? Bueno, tiene que hacerlo pronto, pero yo creo que, como decían anteriormente,
hoy no se va a conocer con exactitud debido a las proyecciones de las propias encuestas. Los primeros votos que seguramente se van a contar son los que se depositen hoy en las urnas. Muchos de los republicanos, dada la poca credibilidad que tiene el sistema electoral en Estados Unidos, que ese es otro de los elementos que sembró Donald Trump desde hace 8 años, inclusive hace 4 años, insistió que hubo fraude electoral, podría estar de alguna manera pensando que van a llegar esos votos y después llegan con la contabilidad de los votos que ya se emitieron en el pasado, en los últimos días, votos por adelantado. Fausto, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de lo que sucede con la elección presidencial en los Estados Unidos. Te agradecemos muchísimo. Que esté muy bien. Gracias. Nos acompañó Fausto Pretelín, analista internacional. Notimundo a la carta.